Sugar Dark, segundo hoyo, capítulo 5, parte uno. Moru definitivamente sentía que estaba en pleno verano cuando miró el cementerio inundado con la luz del fragante mediodía. El suelo se había oscurecido, como si hubiera olvidado toda la lluvia que había caído hasta ayer. Y ya que el sol quemaba la creciente vegetación y musgo, su olor asfixiante de verdor flotaba en el aire. Moru colocó abajo su pala y se dirigió al cementerio con las manos vacías. No es que él estuviera disminuyendo su trabajo, él había seguido sus instrucciones y de hecho solo había dejado de excavar hace un rato. No estaba tratando de prolongar su trabajo tampoco, pero si una persona no tomaba descansos ocasionales con este calor, estaría en peligro de un golpe de calor. En términos generales, si se trataba de uno de sus compañeros topos, en este tipo de clima se hubieran desmayado sin ninguna esperanza de ser encontrados. Y en el peor de los casos, estaba incluso la posibilidad de que pudieran morir por deshidratación. Bueno, puede haber un perro, pero básicamente soy el único ser humano aquí. Aún así, si tomaba un descanso, no sabía si era mejor volver al establo por un rato o simplemente descansar tumbado a la sombra de un árbol, mirando algo distraídamente. Por el momento, sin embargo, sus pies lo llevaban hacia el lugar en el que había enterrado a aquel monstruo hace varios días. Naturalmente no tenía ganas de ir allí, pero a pesar del aprieto en el que él estaba como resultado del trabajo que tuvo que hacer como castigo por la falsa acusación, se sintió obligado a comprobar el estado de su trabajo. Ese nivel de lluvia no debería lavar la tierra después de que pisé el suelo con tanta firmeza. Cuando llegó a la tumba, Muru vio algo que no había estado allí cuando él había estado cavando hace varios días. Era una lápida. Alguien debe haberla colocado cuando la lluvia disminuyó. Eso es cierto, ya que no solo se estaban deshaciendo de un simple cadáver en un agujero, una lápida era necesaria. Pero, aunque en el momento en que había estado vertiendo desesperadamente toda su energía en enterrar ese monstruo gigantesco, ni siquiera esa idea había pasado en su pensamiento. Quizás Daribedor ordenó a otra persona colocarla. Se acercó y examinó la piedra. La losa se acercaba a sus caderas con las esquinas que habían sido rasuradas debajo para hacer los bordes redondeados. El material también tenía calidad barata, como una especie de andesita gris. A primera vista estaba un epitafio, pero solo había varios números tallados en la piedra sin nombre. Esto no fue hecho por un buen cantero, pensó Muoru, mientras trazaba su dedo por el tallado. Mi padre era definitivamente más hábil que el que hizo esto. Sin embargo, al igual que la forma en que apenas recordaba el sonido de la voz de su padre, la última vez que había visto el trabajo de su padre había sido hace mucho tiempo. Si estuviera siendo honesto consigo mismo,
sintió que su memoria se había desvanecido hasta el punto en que no podía compararlo mucho con la piedra enfrente de él. Además del año en curso, también había lo que parecía un número que indicaba una medida, grabada en la cara de una piedra por alguna razón. Parecía indicar el tamaño del monstruo enterrado bajo sus pies. Para estar seguro, si algo saliera horriblemente mal y el monstruo fuera desenterrado, sin duda eso no sería un asunto de risa. Moru miró otra vez de cerca el epitafio. La siguiente estrecha y larga frase parecía describir al monstruo en detalle. ¿Eh? ¿Molekún? ¿Puedes leer? Así que, ¿de dónde diablos apareciste? Dijo Muoru con su rostro carente ya sea de asombro o de resignación, mientras se reorientó a sí mismo para hacer frente a Karasu, que, una vez más, había logrado acercarse sigilosamente a él. Llevaba su atuendo habitual con el familiar cabello negro corto, la capa amarilla, la corbata a cuadros y pantalones cortos a juego, junto con las toscas botas militares. A un ritmo acelerado, Karasu cruzó a Muoru, saltó en el aire y se sentó encima de la tumba nueva del monstruo. Es muy sencillo. Yo desciendo desde los cielos. Soy solo un ave después de todo. El muchacho suspiró. Karasu ni siquiera tenía alas en su espalda. Luego, Moru suavemente sacudió la cabeza y en una acción inusual de sí mismo, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. ¿Eh? ¿Qué pasa? No es bueno si no bebes suficiente agua. Conseguirás un golpe de calor. No, mi cabeza está cansada. Después de todo, estoy usando partes de ella que no uso generalmente. Rara vez fue a la escuela y no podía leer sin tartamudear como un niño. Era la misma verdad para su escritura. Sin embargo, el hecho de saber algunas palabras especializadas, la comprensión de los números y ser capaz de firmar su nombre en el recibo o la hoja de asistencia era suficiente para poder funcionar correctamente para un soldado encargado de hacer el trabajo manual. La lectura de libros o mapas y pensar en cosas como tácticas no eran sus responsabilidades. Sí, increíble, increíble, dijo Karasu aplaudiendo, aunque sus aplausos carecían de energía. Sintiendo que se estaba burlando de él, Moru miró a Karasu, pero entonces Karasu miró al cielo y dijo, no sé leer ni escribir en absoluto. Moru no sabía qué decir. Él estaba un poco sorprendido de escuchar a Karasu decir eso. Había escuchado hace mucho tiempo que el papel era algo con un valor extremadamente alto, a menos que uno fuera un estudioso, noble, clérigo, burócrata o algo de ese nivel. Las cosas como libros encuadernados eran una imposibilidad y es algo que una persona simplemente no estaba destinada a usar. Incluso ahora, había ciertamente niños que nunca fueron expuestos a la información, debido a que su área no tiene una escuela. En aldeas agrícolas pobres, los niños eran todavía muy valiosos para el trabajo duro,
y por lo que era preferible para muchos de ellos participar en las actividades más prácticas, más que la lectura y la escritura. Pero le resultaba imposible que Karasu no podía leer después de haber explicado en tortuoso detalle cómo la existencia de estos monstruos había afectado de alguna manera a las civilizaciones enteras. Ah, ya te estás burlando de mí, respondió Karasu como si sufriera de indigestión. Lo miró de forma molesta, con sus mejillas hinchadas. Pero está bien, incluso las aves tienen muchos amigos, y tengo amigos muy inteligentes también. Si alguna vez necesitaba ayuda, simplemente tenía uno de ellos leyendo en mi lugar. Ese era el carácter de Karasu, pensando que conocía un montón de gente. No te pongas de mal humor, es malo y un poco diferente en ti, dijo Muoru. Bueno, regresando contigo, quiero decir, ¿no crees que es sorprendente que puedas leer mejor que yo? No creo que eso sea justo, así que, ¿por qué? Porque esa es una buena pregunta. Mi familia era definitivamente pobre, así que no fui realmente capaz de ir a la escuela, y a pesar de que nunca pregunté, sentí como mi hermano quería enseñarme. Si pienso en esos recuerdos, supongo que mi hermano podía leer y escribir solo un poco. Ay, suena lindo tener un gran hermano mayor. ¿Él está bien? Karasu preguntó alegremente. Bueno, no estoy seguro de cómo está. Creo que aún está vivo, pero ya han pasado más de 4 años desde que nos hemos visto por última vez, dijo Muoru con un encogimiento de hombros. Su hermano mayor debe estar en casa de su padre entrenando para seguir sus pasos. Incluso con el paso de los años y con la cantidad de trabajo de cantero desapareciendo junto con la influencia de los templos, probablemente todavía estaba trabajando de alguna manera. Su segundo hermano mayor había entrado en el ejército antes que él lo hiciera, ya que ellos pertenecían a la misma compañía. Moru pensó que tal vez iba a cruzarse con él, pero desafortunadamente su hermano parecía haber estado en una guarnición muy lejos y por lo que nunca se vieron. Y ahora que me he convertido en esto, probablemente nunca vea a ninguno de ellos por el resto de mi vida, pensó. Eso es solitario, ¿eh? Preguntó Karasu muy comprensivo. Bueno, eso puede ser así, pero todos somos adultos ahora y no importa lo buena o probablemente muy mala que sea nuestra relación, mis hermanos nunca se pondrán en el mismo tipo de zanja que yo. Pero eso no es bueno, que tu familia fuera separada. Aunque Moru ya se había resignado a esa realidad, la declaración de Karasu todavía le molestaba. Si te sientes así, entonces no deberías volverte un adulto siendo incapaz de ver a tu familia. Incluso si quisieras, probablemente sería triste para ti. Acerca de eso, bueno, al final todo el mundo tiene el tiempo para decir adiós algún día, pero ¿no serás incapaz de volver a verlos si mueres? Bueno, eso es cierto, creo.
Incluso si Muoru entendió en su mente sus emociones, no trataron de ponerse de acuerdo. En cuanto a la expresión sombría en el rostro de Karasu, mientras se sentó con las piernas colgando y sus ojos apuntando al suelo, Muoru podía ver claramente los irracionales pensamientos de Karasu empujando a la superficie. Tenía una sensación inusual mientras miraba a Karasu. Para Muoru, Karasu era más un misterio que Meria, lo que significaba que no podía confiar en esa persona. Y a pesar de que Karasu le hablaba de una manera amistosa, probablemente era porque estaba ocultando algo. Se sentía de esa manera incluso ahora. Por cierto, dijiste que tenías un montón de amigos fuera de este lugar, ¿cierto? Moru preguntó de repente, causando que Karasu alzara la vista con susto. Ni siquiera una sola gota de sudor en la cara. Incluso en este maldito calor, Karasu está absolutamente normal. Estoy celoso. Bueno, acerca de eso, Karasu era un desconocido misterioso. Todo lo que Karasu decía era sospechoso, hasta el punto en que Moru no tenía ni idea de si estaba bien creerle. Sin embargo, cuando Karasu había dicho, no es bueno que tu familia se separe, Moru tuvo la fuerte impresión de que esas palabras eran en realidad los verdaderos sentimientos de Karasu. Y fue un punto a favor que las palabras no fueran malas. Sin embargo, solo porque por un momento Karasu había dicho la verdad, eso no significaba que Moru podía confiar en todo lo demás que Karasu dijera. Pero una cosa que pensaba era que si algo estaba disponible, entonces debe ser usado. Así que, mirando a Karasu, dijo, si es posible, tengo un favor que me gustaría pedir. Esa noche, cuando la lluvia se detuvo, era la primera noche verdaderamente clara en mucho tiempo, donde era posible ver estrellas cubriendo todo el cielo. Moru había estado tomando una siesta en la tarde, así que tendió su cama de paja, se acercó a los agujeros en el techo del establo en ruinas, mirando a través de ellos al cielo nocturno. Es una buena noche, pensó. Incluso la temperatura había descendido a niveles fríos. Además, con la cantidad actual de luz de las estrellas, ciertamente no tendría problemas para ver a dónde iba si salía. Y probablemente, incluso esta noche, Meria estaba sola en el cementerio. Moru realmente no podía pensar en una razón de por qué no ir a verla. Incluso ella dijo que estaba bien para él venir. Pero algo le impidió actuar. Él siempre estaba tenso. La chica era un punto de apoyo importante para sus planes de escape. Aún sin saber la mejor manera de hablar con ella, estaba nervioso por la posibilidad de que ella lo odiara. Pero, a pesar de que careciera de la experiencia de hablar con fluidez, y no era muy hábil en eso, no podía fallar. Y así, estaba tenso. Él siempre estaba tenso. También sintió que había un anzuelo gigante atrapado en su pecho, incluso bloqueando sus piernas. ¿Qué es lo que quieres hacer, Moru? ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Cada vez que sentía que llegaba a sus límites,
Muru siempre simplificaría la situación mediante el uso de esa frase para ordenar sus pensamientos, solo enfocándose en asuntos frívolos hasta el punto en que se perdió las cosas más importantes. Fue el pináculo de la estupidez. Sin embargo, ahora se sentía como se estaba tambaleando de su propia advertencia. Él también estaba empezando a cuestionar su propia conducta, y que la duda se estaba convirtiendo en el anzuelo de su pecho. Debo asegurarme. Acercarse a Meria no era la cosa más importante en la que se suponía está enfocado. Puede haber sido un método para su escape, pero sin duda no era su objetivo. Moru golpeó sus mejillas con ambas manos. No puedo deshacerme del anzuelo, pero siempre y cuando no haya malentendidos, debería estar bien. Muy bien, vamos, dijo a propósito en voz alta mientras se levantaba. Abría la puerta con su bisagra chirriante y salía. En el borde de su visión podía ver el cuerpo del perro levantarse lentamente. A continuación, lo sigue detrás sin que sus pies hagan un solo sonido. Una vez Moru decidió ir, sus piernas y sentimientos se sentían más ligeros, como si las preocupaciones que tenía hace poco quedaron en silencio en un momento. Forzó una sonrisa. Esto es definitivamente extraño si lo digo yo. Ni siquiera había caminado muy lejos cuando los oscuros arbustos cerca del establo crujieron, pero no había viento. Moru saltó por la sorpresa, como si un enemigo estuviera a punto de tenderle una emboscada. Entonces empezó a salir, cauteloso y listo para echarse a correr en cualquier momento. Moru clavó sus ojos en la dirección del sonido. Una figura vestida de negro lo estaba espiando desde la sombra de un árbol, como un fantasma. ¿Meria? Oh. Cuando la figura emitió un sonido como un pequeño grito, de repente se escondió detrás del tronco del árbol. Incluso con solo un vistazo de su perfil, cuando se combinó con esa voz, no había error, que Meria era la persona en las sombras. Pero él no tenía idea de por qué se escondía en primer lugar. Un extraño silencio cayó sobre la zona. Ah, Incapaz de decir cuál era la acción correcta en esta situación, Moru se detuvo. Había planeado dirigirse hacia el cementerio, pero él no necesitaba una persona para guiarlo allí. Por supuesto, al estar aquí, sin duda le ayudó mucho al reducir el tiempo que necesitaría para buscarla, pero algo le dijo que estaba aquí por una razón diferente. Escondida en la sombra del árbol, la chica siguió espiando desde la oscuridad, como si le observara sus movimientos. Moru tuvo la sensación de que ella realmente quería llamarlo, pero por alguna razón no podía. Estaba actuando como una especie de animalito, tímidamente vacilando como si mirara algo desconocido que había capturado su atención. Moru incluso sentía que si él torpemente se acercaba, ella se escabulliría en un santiamén, como un animal. O quizás podría ser que ninguno de los dos podía acercarse al otro o hablar en voz alta. Eran solo 10 pasos de distancia, pero a pesar de que sus ojos estaban fijos el uno en el otro,
eran incapaces de comunicar sus verdaderas intenciones. Moru se preguntó cuánto tiempo se quedaron así. Después de un rato, Meria finalmente salió de detrás del árbol como si hubiera sido vencida en algún tipo de competencia. Yo solo pasaba por aquí por casualidad, dijo, aunque no a Moru, fue más que nada dirigido a los dedos de sus pies. Moru permaneció en silencio. No podía pensar en nada que decir como respuesta. Era demasiado evidente que ella había tratado de hacer una broma para enmascarar su comportamiento, pero era tan difícil de imaginar a Meria contar una broma que Moru no sabía si estaba bien reír o si sería mejor decir algo gracioso en lugar de eso. Pero como Moru permaneció indeciso, en silencio, la chica continuó. Lo siento, eso fue una mentira. La capucha estaba colgando sobre su rostro, ocultando sus rasgos y amortiguando su voz. No solo pasabas por aquí por casualidad. Sin embargo, él no se atrevió a preguntar. Entonces, ¿por qué? Incluso sin preguntar, sin embargo, tenía algunas hipótesis propias. Volvió a pensar en las veces que se habían cruzado antes, incluso hace 2 noches cuando Mary había visitado el establo, tenía un propósito claro para venir. Pero al mirar su comportamiento de hoy, ella no parece tener ninguna razón específica para estar en el establo. Así que básicamente vino solo a verme, o en otras palabras, ¿quiere pasar tiempo conmigo? Am, am, oye, dijo Muoru. Su voz de repente se volvió aguda, haciendo que las orejas del perro se contraigan. Incluso pensó que el sonido fue inesperadamente alto, lo que tal vez explicó por qué Meria retrocedió un paso atrás, como si su voz estuviera repeliéndola. La, la manzana se apresuró a continuar en un intento para que dejara de escapar. Estuvo deliciosa. Mirando de lejos de la mirada de Moru, Meria asintió. Sí,